No, está muy bien. ¿Se os parece? ¿Tú qué dices? Vale. Me presento porque algunas personas me conocen, pero puede que no. Y soy médico de profesión y he ejercido la profesión con pacientes prácticamente 40 años. Y como cosa rara, siempre al tiempo he tenido docencia. Siempre he sido profesor en una facultad, antes en Valladolid, donde hice la carrera, y después básicamente en Madrid, en la Escuela Nacional de Sanidad, por ejemplo, o en la Universidad Autónoma ahora. Y hace 2 años dejamos la actividad clínica en la Sierra de Madrid para dedicar este tiempo un poco del inicio de la vejez a la docencia y aprovechar para hacerlo con tranquilidad y sin prisas y seguir. Me han interesado 2 cuestiones siempre, desde hace muchos años. Una cuestión es la organización de la sanidad. ¿De qué forma pueden organizarse las cosas mejor? Por ejemplo, está bien que haya un médico y una enfermera, está bien que lo primero que vea el paciente sea enfermera, incluso otros profesionales pueden hacerlo mejor que ellos. ¿Cuál es el papel del asistente social? ¿Cómo se relaciona la atención primaria con el hospital? Esas cosas me han interesado siempre, porque además no tienen fácil solución. Hay ejemplos en el mundo muy distintos. Y la segunda cuestión que me ha interesado toda la vida es cuáles son los límites de la medicina. La medicina tiene que tener límites. La medicina no es omnipotente, no conseguimos todo lo que queremos. Ojalá tuviéramos una varita para y conseguir lo que la gente aspira, a la juventud eterna. Pero eso no existe. Y además yo, que ya voy siendo viejo, creo que no está mal que no exista. Creo que está bien que vayamos creciendo, que haya niños, que haya adultos, que haya jóvenes, que haya viejos y que nos muramos. Que no pasa nada. Bueno, pues hemos sido más o menos felices, hemos hecho nuestra labor y toca morirse. En cualquier caso, la medicina tiene que tener límites. Y la cuestión es muy interesante. Nunca la enfoco por el lado de los costes, de los gastos, que tiene gastos. Es indudable que el sector sanitario es un sector que consume recursos. Pero yo creo que esa no es la cuestión. La cuestión es que a veces prometemos cosas que no podemos dar. De ninguna manera, no podemos darlas. Y algunas veces, al dar esas cosas que prometemos, hacemos más daño que beneficios obtenemos, lo cual ya es algo gravísimo. Dentro de ese campo de límites de la medicina entra las vacunas, el campo de las vacunas. Las vacunas son medicamentos muy antiguos. De hecho, la historia de las vacunas es muy bonita y, como casi todas las historias bonitas, empieza en China. La pólvora, como... Empezó en China y además casi todas las historias bonitas tienen que ver con mujeres. Empezó con mujeres, por algo que hoy rechinaría. Claro, la viruela era enfermedad tremenda, que yo no he visto ningún caso de viruela. Creo que se dejaron de ver en España, pues eso, desde que yo era pequeño. Tengo 63 años. La viruela era enfermedad tremenda, primero por la mortalidad que producía, cuando pasaba la viruela morían. Era democrática y se empleaba mucho en el mismo sentido de que se morían lo mismo los reyes que los pobres, o sea que no había ninguna defensa. Pero además la viruela tenía, si se sobrevivía a ella, tenía un gravísimo inconveniente, y es las deformaciones brutales, que ahora no estamos acostumbrados a ver. Las deformaciones faciales son de las peores deformaciones entre los seres humanos. Es malo ser ciego, es malo ser sordo, es malo ser manco, cojo. Las deformaciones faciales nos parecen a todos que no discriminan, que no son tremendas para el que las sufre. Tremendas. La experiencia de la deformación facial es probablemente de las peores experiencias, desde luego, que la sordera, peor experiencia que la ceguera, peor experiencia que ser manco. Y sin embargo hoy es algo que prácticamente hemos erradicado. Grandes desfiguraciones faciales hoy tenemos en algunos accidentes trágicos, en alguna grande quemadura, con la suerte,
pero son raras, y de hecho los que estamos aquí podemos intentar recordar a algún amigo que tenga una grave deformación facial y no podemos recordar a nadie. Tenía un gran inconveniente la deformación facial, además especialmente para la mujer. Es que naturalmente tenía sus probabilidades conyugales. La mujer con graves deformaciones faciales, aunque fuera fértil, normalmente no se casaba, no conseguía matrimonio, y desde luego su valor social era prácticamente nulo. Eso no se sabe bien por qué, pero estoy hablando de hace muchos años, como 800, incluso quizás más años, llevó a mujeres chinas a contagiar con viruela leve a sus hijas, lo que se llamaba variolización. La viruela no era siempre igual de agresiva. Había epidemias de viruela que mataban casi al 50%, había epidemias de viruela muy leves. Las madres aprovechaban las epidemias de viruela leve para, con las escaras de los pacientes, de las personas enfermas, raspar a las hijas para que tuviesen una varicela suave que les protegiera en el futuro de una varicela que les... Naturalmente, esto era un poco al azar, y durante muchísimos años se hizo sin saber los resultados exactamente ni poderlo prever. Y en algunos casos, claro, transmitiendo infecciones y enfermedades que el otro enfermo tenía adicionalmente a la viruela. Esto llegó a Turquía, llegó a Constantinopla, que se llamaba entonces, y una mujer de embajador inglés lo aprendió y lo transmitió, y así se introdujo en Occidente. Pero durante mucho tiempo fue lo único que se podía hacer frente a la viruela. El siguiente paso en la historia de la vacuna ya es más reciente, que son 200 años aproximadamente, un poquito más de 200 años, en la que de nuevo el saber popular llevó a demostrar que las personas que trabajaban con vacas y se contagiaban de unas pústulas que tenían las vacas, que era parecido, le producía síntomas parecidos a la viruela, pero menores, y después resistían la viruela. Este saber era popular, y no existía solo en Inglaterra, existía en casi todo Occidente. Las personas que, ¿cómo se llama? Ordeñaban las vacas, en las ubres especialmente, se infectaban, tenían pústulas, y esas pústulas servían después de defensa para otras fases más graves de la viruela. Eso que se sabía popularmente, finalmente un médico lo creyó. Pues Jenner, un médico de pueblo, hay que decirlo, un médico de pueblo muy especial, había estudiado en Londres y era un tipo que hacía de cirugía menor, se quedó huérfano y con 12 años ya asistía a un familiar suyo de ayudante del médico, o sea que además de haber tenido estudios, tuvo una práctica intensísima. Y este creyó que realmente aquello era, y efectivamente lo comprobó. Lo comprobó con alguien, y es un bonito ejemplo el de Jenner, porque, claro, a la primera persona en la que lo comprobó se expuso unos riesgos brutales. Una cosa es que espontáneamente uno en el trabajo se contagie, que es parte de la vida, y otra cosa es que alguien provoque un daño. Al principio es un daño, para un beneficio futuro. Jenner se portó muy bien con él, y finalmente le regaló una casa. Al niño, cuando se hizo adulto, le regaló una casa, porque Jenner se hizo inmensamente famoso, pero nunca dejó de ser médico de pueblo, no cayó en la tentación de otras cosas y fue inmensamente famoso, vamos. Y de hecho, en su tiempo, no tuvo que esperar a morirse. Entonces estamos hablando de vacunas que no dejan de ser medicamentos, incluso desde el principio, que tienen una aplicación popular, que es la que yo quiero destacar, muy antigua, y que se refieren a enfermedades infecciosas. Hay que recordar que las enfermedades infecciosas, hasta hace 50 años, un poquito más, era la causa de muerte. O sea que estamos aquí, y si vamos a morir, y vamos a morir, bueno, no, ya habíamos muerto. A principios del siglo XX, la expectativa de vida en España eran 40 años. O sea que
Quiero decir que aquí está ya todo el mundo muy próximo y algunos la vemos pasar con mucho a la edad media de expectativa de vida. Y moríamos todos de causa infecciosa. Moríamos de neumonía, moríamos de diarrea, moríamos de tifus, moríamos de sarampión, moríamos de difteria. Era la causa de muerte. De hecho, cuando los países, básicamente por tener mejor agua, mejor suministro de agua, mejor depuración de las aguas y por comer mejor, dejan de morir de infecciones, hay lo que se llama un cambio epidemiológico. Y entonces empezamos a morir del corazón, de cáncer, de tráfico, de accidentes. Es un cambio completamente que nosotros lo hemos vivido siendo niños sin darnos cuenta. Y los que ya nacen y tienen 30 y 40 años, les parece natural que la gente casi no muera de infecciones. Hay que recordar que todavía se muere de infecciones. Todavía la muerte por infección en el mundo es la más frecuente. El paludismo mata a millones de personas. El paludismo, fibromialgia, enfermedades que realmente son causa de muerte, las diarreas en el mundo subdesarrollado. Incluso en España sigue habiendo muertes por infecciones. Recordad también que tiene que ver con las vacunas, que las muertes por infecciones no se dan al azar. Los que mueren por infección son pobres, básicamente. El que muere de tuberculosis, el que muere es claramente generalmente gente pobre. O en estadios terminales. Claro, yo tengo un cáncer y cuando ya estoy invadido, cuando ya pues finalmente me pillo una neumonía y me muero de neumonía. Pero claro, eso es como de algo hay que morirse, ¿no? Que dice la gente. Las infecciones siguen siendo un problema en el mundo, un problema gravísimo. Y las vacunas eran los primeros medicamentos que afrontaban las infecciones, con lo cual tuvieron un predicamento enorme, pero no a partir de Pasteur, no a partir de Jenner. En la historia de las vacunas, que empezaban en China, que pasan por Estambul, que he comentado, ¿no? Y que llega a Jenner en Inglaterra, no se hicieron demasiado populares. Entre otras cosas porque la primera vacunación, la de la vacuna, era difícil de hacer, había inconvenientes, y las ventajas eran muchas, pero los inconvenientes también muchos. El que lo hizo muy popular fue a mitad del siglo XIX Pasteur, el francés, que no era médico, era biólogo, pero este fue el que le dio espectacularidad. La espectacularidad máxima la consiguió cuando vacunó contra la rabia. La rabia sigue siendo hoy, como en el siglo XIX y desde la historia, mortal. O sea que si a uno de nosotros tiene rabia, se muere. Como en el siglo XIX y como antes. Pasteur desarrolló la vacuna y la ensayó en unos agricultores rusos que mandó el zar de Rusia, cuando ya empezaban porque le habían mordido, que su destino era morir, y con la vacuna logró que no muriese. Aquello dio una espectacularidad a las vacunas que hizo que las vacunas fueran de los medicamentos más populares en el mundo. La importancia de las infecciones se explica por qué los antibióticos hoy siguen siendo tan populares. Nosotros cuando visitábamos domicilios, una de las labores que hacíamos era revisar un poco los medicamentos. Pues te llaman porque el niño tiene diarrea, o te llaman porque la viejecilla se ha dado un golpe y se ha caído, o te llaman porque la señora está con tos y fiebre de 40. Pues aprovecha que vas a ver, bueno, pues va a tener que tomar a lo mejor, no sé, aspirina o yo. ¿No tendrá usted por aquí? Sí, sí, doctor, tengo... ¿Me deja que lo vea a ver si está? Y abres el armario, ¡wow! Mujer, usted tiene aquí un montón de medicamentos por aquí, esto es peligroso casi. Caducao. Pero si esto es casi veneno. Sí, bueno, es que tuvo del corazón mi suegro. Pero ¿cómo lo tiene? Y vacías una bolsa. Me lo llevo, sí, y no le importa, y limpiabas porque en casi todos los botiquines españoles hay antibióticos. Como expresión un poco de lo que fue la muerte por infecciones hasta los años 50. Es que claro, nos moríamos de infecciones. ¿Cómo no va a ser milagroso una vacuna que evita que te mueras de esas infecciones o un antibiótico que logra lo mismo? Yo creo que esa parte cultural es importante,
porque es la que está interviniendo ahora en el siglo XXI, hoy, en el 2012, que es cuando estamos hablando. Se desarrollan vacunas que adquieren ya una popularidad enorme en mitad del siglo XIX. Alrededor de las vacunas hay una historia muy bonita española, porque yo creo que las historias son muy importantes. Y es lo que se llamó la Real Expedición de la Vacuna. En España teníamos al principio del siglo XIX un rey ilustrado que decidió que si las vacunas eran muy buenas, se iba a vacunar su imperio. Claro, su imperio era España, Filipinas y en medio México, Perú, en fin, Cuba. Y efectivamente organizó una expedición de la vacuna que fue la primera vacunación mundial, la primera campaña de vacunación mundial. Se ha hecho alguna novela sobre ello, pero no se ha hecho ninguna película y lo merecería porque fue una aventura en la que, entre otras cosas, se utilizaron niños. Los vacunadores llevaban unas placas en las que iban el líquido de la pústula seco y unas lancetas, pero además, para asegurarse, iban contagiando un niño, otro niño, para que a lo largo de la travesía, cuando llegasen a América, hubiera vacuna fresca. Fueron niños del orfanato de La Coruña. Y fue también bonito, porque el rey les concedió una pensión. O sea que, de vez en cuando hablamos mal, bueno, pues hay que ver también las cosas bonitas que hay. Que alguien ya tuvo preocupación ética, bueno, son niños huérfanos, vamos a abusar, podríamos decir, de ellos, pero a cambio. Y después se dio el salto desde México a Filipinas con otros niños. Por cierto, el que llevó la expedición terminó vacunando pues, en China, en fin, terminó vacunando en Macao, terminó vacunando en territorios ingleses y demás. Así que nos ponemos en el siglo XX, en el que tenemos dinero, capacidad industrial y un producto que llamamos vacuna, que tiene una eficacia asombrosa. He sacado lo de la historia de la real campaña de vacunación porque los indios se oponían a las vacunaciones. Los indios decían muy bien, es vacunarnos, enfermar ahora para enfermar en el futuro. Yo no quiero enfermar ahora, porque no sé si voy a enfermar en el futuro. ¿Se entiende el razonamiento de los indios? Inteligentísimo. ¿Por qué me voy a poner yo eso? Hay que recordar que los españoles no exterminamos a los indios. Lo exterminaron a los indios prácticamente las infecciones que nosotros llevamos. O sea que los muertos en México, por ejemplo, por millones, no los mataron los españoles. Los españoles lo que hicimos fue transmitir el sarampión en concreto y la viruela, con lo cual morían porque no tenían defensas ninguna, no tenían contacto previo. Para que los indios se vacunasen, se organizaba en la Real Expedición de la Vacuna una vacunación pública en la que los nobles, el obispo, etc., se vacunaban en la plaza al objeto de que todo el mundo viera que no había ningún temor ni ningún... Se desarrollan vacunas para enfermedades que eran gravísimas y, insisto, cuando no había antibióticos. Con lo cual, claro, si teníamos epidemias de difteria, como mínimo se moría de cada 10 uno. O sea que se ponía a toser el niño y pues se moría. Hay un cuadro de Goya muy bonito que se le ve metiéndole las manos al padre a intentar sacarle las veladuras que se producen, pues se moría. En ese momento que apareciera una vacuna que a cambio de unos daños evitaba esa mortalidad, pues claro, es que era un beneficio innegable, era algo milagroso. Las cosas han cambiado. Yo ya he insistido antes que las infecciones han cambiado mucho, sencillamente cuando estamos bien comidos. Claro, un niño bien nutrido resiste las infecciones, que no se muere. Un niño de los que se están muriendo ahora mismo en África, que no come y no bebe bien, pues es que cualquier infección lo mata, pero lo mata. No es que... Si además de eso tenemos agua, pues que tener agua, abrimos el grifo y sale agua. A mí me entran ganas de hacer así cada vez que abro el grifo, sale agua, porque yo siempre tengo la sospecha de que voy a darle y no sale, pero siempre sale. Eso es un milagro, eso es una conquista que en los 2 millones de años de evolución de la humanidad
solo llevamos unos segundos, podríamos decir, microsegundos, con agua corriente saludable. Pero además, tiras de la cadena y esa agua se limpia. Eso, el otro día yo doy clases de salud internacional, a estudiantes de salud internacional, y el otro día, como parte de las clases, les invitamos a nuestra casa, para que conozcan un hogar español normal, porque claro, como estudiantes solo conocen colegios mayores o casas de estudiantes, para que conozcan el pueblo también, porque vean un pueblo, para que conozcan un centro de salud rural, y les hago observar el pueblo, Buitrago en concreto. Claro, Buitrago llama mucho la atención, a los que no nos llama la atención, pero Buitrago tiene 2 pescaderías para 2000 personas, y tiene 2 fruterías. Eso es insólito. Puedes viajar por muchísimos lugares del mundo, donde no hay 2 pescaderías, ni 2 fruterías, ni con 20.000 habitantes, porque no se come fruta, ¿no? Ni se come fruta ni se come pescado, pues son 2 cosas que no se comen. Y también, desde las murallas, se ve perfectamente la depuradora. Muchos de los estudiantes son de países pobres, pero claro, se quedan asombrados viendo la depuradora en Buitrago, para 2000 personas. Una depuradora brutal que está allí funcionando, que dice esto es riqueza, y es riqueza. Claro, vosotros ya no os acordáis, porque cuando éramos pequeños teníamos sabañones. Sí. ¿Cómo no vamos a tener sabañones? Claro, del frío que hacía. Teníamos mocos, especialmente algunos niños. Los niños eran mocosos, porque los mocos ahora no se ven. Es raro que los niños tengan mocos, mocosos, velas colgando. Uno hay. No se ven las velas continuas que se veían. Unas velas verdes que se terminaban irritándolas. Era horrible, el invierno era horrible en su duración. Eso ha desaparecido. Las viviendas han mejorado, la cultura ha mejorado. Y eso, de hecho, por ejemplo, la tuberculosis ha mejorado extraordinariamente incluso antes de los antibióticos que la combatían sin haber vacuna. Porque la tuberculosis, como decía antes, igual que las enfermedades infecciosas, es enfermedad infecciosa, los que mueren son pobres, especialmente que viven muy juntos. No hay un hogar, no hay una vivienda, no hay... Es que ahora tenemos lujos de metros cuadrados, que tampoco nos llaman la atención. Yo acabo de estar en la casa que fue mi casa cuando éramos niños pequeños, antes de ayer. Y claro, Mercedes preguntaba cómo podíamos vivir allí 9 hijos y el matrimonio. Y yo le explicaba, porque es que cuando se bajaban las camas, iba saltando encima de las camas. Claro, o sea, eso ha desaparecido también. Eso ayuda a que desaparezcan las enfermedades infecciosas. De hecho, por ejemplo, se ha estudiado en Suecia, donde hay tuberculosis, básicamente donde hay inmigrantes. ¡Ah, los inmigrantes que traen tuberculosis! ¡No! Los inmigrantes son más sanos que nosotros, porque para inmigrar hay que tener una fortaleza moral y física. Lo que sucede es que se convierten en pobres y se alojan en lugares inhumanos. Claro, tú pones a alguien sano, alojado en lugares inhumanos, y lo conviertes en pobre, que no come bien, que no se alimenta, que no se abriga, que termina con tuberculosis. No obstante, las vacunas y los antibióticos ayudaron a rematar el cambio epidemiológico, a que dejáramos de morirnos de infecciones y nos muramos de, pues eso, de cosas del corazón o de alteraciones mentales que degenera el cerebro o de algo hay que morirse. Que de eso escribo yo y hablo también mucho. El clásico que a mí me gusta mucho citar dice, murió, no, acabó, que empezó a morir cuando nació. Claro, eso nos puede olvidar que es así. De alguna cosa hay que morirse. Y eso se dice también que los cuerpos encuentran una forma de morirse. O sea que tú puedes evitar que se muera del infarto, tú puedes evitar que se muera de la neumonía, tú puedes evitar que se muera de la fractura, de la apendicitis, pero el cuerpo finalmente encuentra una forma de morir. A mitad, casi final ya del siglo XX, las vacunas empezaron a tener muy poco interés comercial. De hecho, alrededor de los años 80, 90, hubo déficit de vacunas en el mundo, porque los laboratorios que las producían no tenían ningún interés en su producción, porque es un medicamento muy barato que se utiliza pocas veces, por lo cual el rédito, el beneficio, era muy pequeño.
Eso dio pie a un experimento que conviene recordar, y yo lo recordé mucho durante la epidemia de gripe A. Las infecciones en general, vuelvo a insistir, que se da donde nos aglomeramos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, de gripe. La gripe esa del 18, que llamaron gripe española, que arrasó, que siempre te la ponen de ejemplo para meter miedo. No me meta miedo, porque eso mató a los pobres. O sea, no me meta miedo porque yo no soy pobre. Y yo estoy bien alimentado, así que no me meta miedo porque no tiene nada que ver eso conmigo. Esa gripe del 18, cuando llegó a la India, ¿a quién mató? A los pobres. Y se vio muy bien en el ejército. En la India, en el 1918-1920, que duró 2 años, el ejército era enormemente clasista, el ejército imperial británico. Entonces los oficiales vivían en unos chalets, en unas casas independientes que recordaban a sus casas de Inglaterra, y los cipayos, los soldados, vivían aglomerados en barracones misérrimos. ¿Quién murió con la gripe? Pues naturalmente los soldados, los cipayos, no los oficiales. Sencillamente porque tenían espacio, porque estaban bien cuidados, porque tenían alimentación, porque tenían... No murieron. Con lo cual no tiene ese sentido, esa asociación. Bueno, pues en relación con el ejército, cuando el ejército norteamericano se quedó sin vacunas, porque no se producían algunas vacunas especiales para adenovirus, para catarros que ellos empleaban, en los acuartelamientos establecieron unas normas estilo militar de higiene. Estilo militar. O sea, todo el mundo que va al servicio se lava después las manos. Hombre, eso lo hacemos nosotros también, me diréis. No. Muchas veces uno con prisa y pues, se moja un poco las manos, muchas veces no hay papel, en fin. Con lo cual muchas veces no lo hacemos. Uno se lava las manos siempre antes de comer. Bueno, si llegas deprisa, sí. Bueno, establecieron normas de estilo militar, con vigilancia que se lavan las manos o se las cortamos. Hubo menos infecciones que con las vacunas. ¿De acuerdo? El problema es que ni los médicos nos lavamos las manos. Hay muchos estudios en el mundo entero que demuestran que los médicos y enfermeras no se lavan las manos en más de la mitad de los casos que deberían lavárselas. O sea que no es un 1%, 50%, y en algunos estudios 70%. Sí, con graves consecuencias, porque al no lavarnos las manos, las infecciones se transmiten. Y hay infecciones que transmitimos resistentes, que se emplean de vigilancia, que demuestran reiteradamente que no nos lavamos las manos, con consecuencias de muerte. Bueno, y nos ponemos a final del siglo XX, principios del XXI, en el que empieza a cuestionarse la utilidad de las vacunas. Porque las vacunas a final del siglo XX empiezan de nuevo a convertirse en negocio. Para que nos entendamos, la vacuna del virus del papiloma humano que ponen a las niñas y adolescentes vale ella tanto como todas las demás vacunas puestas juntas. O sea que estamos hablando de mucho dinero. Pues eso, 300 euros, en fin, ya de dinero, porque hasta entonces es que una vacuna no costaba nada, medio euro, en fin, tiene valor, es algo. Hay medicamentos muy buenos, muy baratos, por ejemplo la morfina. La morfina es extraordinariamente barata. Puede costar una ampolla $1 céntimo de euro o 2 céntimos de euro. O sea, son medicamentos eficacísimos, muy baratos. Y a esta iniciativa un poco de crítica de las vacunas, que es antigua, porque también empezó al tiempo casi de Jenner, entra un componente de gente que se empieza a dar cuenta de que esto es un negocio. Que ya las vacunas no estamos hablando solo de su capacidad, de su valor, de sus inconvenientes, sino que estamos empezando a enfrentarnos a un negocio y a la apisonadora que es un negocio, que claro, puede pasar por encima de los... En España nunca las vacunas han sido obligatorias. La única vacuna obligatoria en España fue la de la viruela.
Cuando la viruela desapareció, ninguna vacuna es obligatoria. El calendario vacunal que se le pide a los niños en la casa de los niños, en las guarderías, en el colegio, No se pide. eso es un abuso, es una costumbre sin fundamento legal. Hay países en que las vacunas son obligatorias. En Europa, por ejemplo, Bélgica, en América, por ejemplo, Argentina. Obligatoria. Eso deja un margen de actuación en España en el sentido de que yo no estoy obligado, por ley. Las preguntas son ahora. Teníamos un calendario vacunal, podríamos decir, primitivo, de comienzos del siglo XX hasta la mitad del siglo XX. ¿Debemos cumplirlo 60 años después, 70 años después, o podemos no cumplirlos? La respuesta no es fácil. Entre las vacunas, que ya vemos que se refieren siempre a infecciones, hay dos tipos muy distintos de vacunas, muy distintos. Uno es la vacuna que me protege a mí y solo a mí. Ya he dicho una de ellas, la rabia. Si a mí me muerde un zorro, por cierto, en España ahora el problema no son los zorros, bueno, en Europa entero. El problema, el último caso que ha habido de muerte, de rabia en Europa, Unión Europea, ha sido, como es natural, un espeleólogo. Alguien de las que estudia cuevas que le mordió un murciélago. Eso hay que enseñárselo a los niños, ¿eh? Cuando los murciélagos se enferman no se juega. Y es cosa que todos hemos hecho, por lo menos yo he hecho. Jugar con los murciélagos. Y claro, los murciélagos juegan con ellos más cuando están enfermos, porque entonces vuelan mal. Claro, sí, son barbaridades que hemos hecho todos. El problema ahora en Europa lo tenemos con los murciélagos. Hay que intentar que los niños aprendan que los murciélagos son muy bonitos, que son mamíferos y que no hay que tocarlos. Y si entras en cuevas, pues, en fin, hay que entrar con cierto cuidado, que no te muerdan y que no... Transmiten la rabia, has dicho. Rabia. Y la rabia no tiene curación. O sea, o me vacunan antes de que tenga la rabia o me muero yo. Pero la rabia de la vacuna solo me defiende a mí. Hombre, me tendré que sujetar para que yo no muerda. Pero una vez que yo no muerdo... ¿Y el tétanos también? Exacto. La vacuna del tétanos es exactamente igual. Me defiende a mí. Si me la ponen, yo no tengo tétanos y yo no salvo a otro porque yo no tenga tétanos y esté vacunado, otro no. En las otras vacunas hay lo que llamamos un efecto rebaño. Si de aquí todos nos vacunamos del sarampión, menos yo, probablemente yo no tenga sarampión porque la cadena se interrumpe. Eso se ve especialmente bien con la vacuna de la viruela. La vacuna de la viruela hasta cierto punto ha sido demasiado exitosa, porque la viruela era enfermedad que solo se transmitía entre humanos. Quizás algún simio, hay alguna duda, algún simio de estos grandes, pero parece que no. Con lo cual, si lográbamos que todos los humanos se vacunasen de viruela, la viruela desaparecía. Y efectivamente desapareció. El último caso de viruela se dio en Somalia, donde era esperable, ¿no? Claro, país pobre. Como en el año 74, 76, fue un cocinero y fue el último caso de todo. Se vacunó todo el mundo que quedaba y han desaparecido. Ese poder extraordinario del hombre de hacer desaparecer una enfermedad tiene que ver con el comienzo de mi charla, con los límites de la medicina. Da una sensación de que las vacunas son omnipotentes. Somos como Dios, podemos hacer desaparecer una enfermedad de la faz de la tierra. Es algo increíble, eso lo contamos en la Edad Media y no nos pueden creer, pareceríamos magos, pareceríamos, pero hemos sido. Pero eso probablemente no se pueda repetir con muchas enfermedades. El sarampión es una candidata, porque el sarampión también solo se transmite entre personas. La pregunta, pues, es si en el siglo XXI las cosas son distintas, ¿podríamos cambiar nuestra postura frente a las vacunas? Y la respuesta es depende. Depende. Hay algunas vacunas que deberían conservarse, que deberíamos poner.
Para responder a esa pregunta hay un grave inconveniente. Y los de la Liga para la Libertad de Vacunación lo saben muy bien. Y es que en el momento actual muchas vacunas se venden juntas. Entonces, no puedes seleccionar esta vacuna o aquella vacuna. Lo cual es un gravísimo inconveniente, porque indudablemente elimina libertad de elección. Yo no quiero esa vacuna, pero usted corre riesgo, no se preocupe. Problemas éticos en los que no voy a entrar ahí. Pero indudablemente eso limita muchísimo las opciones respecto a la vacuna, porque empieza a ser un poco todo o nada, porque en algunas llevan 6 vacunas juntas, no es una ni 2, con lo cual no puedo elegir, porque si elijo una de ellas, me llevo las otras 6. Hay algunas vacunas que son imprescindibles, hay algunas vacunas que han cambiado también el paisaje. Creo que ninguno de vosotros conoceréis a alguien con una polio, con una minusvalía por una polio. Que vaya así. Eso ha desaparecido. Creo que nadie conoce aquí a alguien que haya muerto de sarampión. Pero es que sarampión mataba. Ni que tenga encefalitis de sarampión. 1 de cada 1000 que tenía sarampión, y cuando había sarampión lo tenían todos los niños, 1 de cada 1000 tenía encefalitis y quedaba tonto para el resto de su vida. O sea, que eran enfermedades con una agresividad y un coste social tremendo. Si hablamos ya de enfermedades como la vacuna del virus del papiloma humano, es completamente distinto. Estamos hablando de difteria, sarampión, poliomielitis, que prácticamente afectaban al 100% de la población, para pasar a la vacuna del virus del papiloma humano, que se relaciona con el cáncer de útero, de cuello de útero, que mata como mucho a 2 españolas de cada 500 que mueren al día. O sea, que el 99% de las mujeres españolas no tienen cáncer de cuello de útero. Con lo cual estamos hablando de un proceso muy especial, y ahora ya sí es importante entonces cuáles son los inconvenientes, porque las ventajas son muy pequeñas. Ya no estamos hablando... Tenemos la vacuna del rotavirus, que vuelve a pasar lo mismo. El rotavirus es una infección, una diarrea, que en África mata. Claro. Pero en España, con que los padres se laven las manos, cuando le cambien el pañal al niño con diarrea, no hay ningún problema. Es que la situación es muy distinta. Tenemos el virus de la gripe. La vacuna del virus de la gripe es absolutamente ineficaz. Los inconvenientes que producen no se compensan. Frente a las vacunas, yo creo que cabe una postura racional, en la que se examinen un poco ventajas e inconvenientes. Lo primero. Y lo segundo, cabe una postura de respeto. Las opciones que rechazan los cuidados médicos no son infrecuentes. Yo me enfrenté a ellas por primera vez de estudiante de medicina con testigos de Jehová que rechazaban la transfusión. Adicionalmente hay que decir que en aquellos tiempos la postura era muy lógica, porque mucha gente que se le transfundió en aquel tiempo, se le transfundió también hepatitis, en fin, sífilis, en fin. O sea que en último término es como cuando los musulmanes no comían cerdo, bueno, pues es que estaban evitando la triquinosis, o sea. Y luego siempre hay un respeto a la opción ética. Yo he puesto ejemplos varios para que se afectase todo el mundo, porque la tentación que cabe, que ayer mismo en un diario que yo leo que se llama Público, salía un texto, en fin, más o menos diciendo que había que vacunar de sarampión, porque habíamos tenido 2000 casos y ahora entraré en ello. Pero eso todo lleva, y yo insisto mucho, a los movimientos del siglo XIX de eugenesia. Eugenesia es el favorecer los buenos genes. Eugenesia, ¿no? Pues intentar que los subnormales no se reproduzcan, intentar... ¿De acuerdo? Eso es eugenesia. Pero claro, la eugenesia, que parece en principio muy bonito, pues en fin... Bueno, pues cuando uno empieza a seleccionar la raza, pues empieza a seleccionar a los rubios con ojos azules, delgados y altos. Y entonces algunos ya empiezan a sobrar de aquí, ¿no? Y entonces pasamos un test de inteligencia y elegimos solo, además de ojos azules altos, a los que son muy inteligentes, y entonces ya sobramos todos. Claro. Y no lo hizo solo Alemania nazi.
eso hay que recordarlo. En Suecia y en Estados Unidos se esterilizaron a subnormales, a enfermos mentales. La tentación es muy grande. La estamos viviendo de nuevo, sutilmente, como la eugenesia empezó en el siglo XIX, con esto de la selección de un embrión que no tenga... Eso que ponen, elige un embrión que no tiene la enfermedad y así salva a su hijo, eso es eugenesia. Eugenesia es que yo me quedo embarazada y me hacen una triple determinación por si tengo un niño con síndrome de Down para hacer aborto, que eso es eugenesia. Y no se está discutiendo. Eso son unos problemas éticos profundísimos que socialmente se tienen que discutir y se están mirando. Entonces yo, frente a esa tendencia de poner las vacunas como obligatoria, porque parece mentira, me río un poco. Entonces, claro, todos los obesos también tendrían que ser obligatoriamente obligados a adelgazar. Porque, claro, parece mentira. Por supuesto, los que les gusta la montaña y salir con el hielo o ponerse con ala delta, vamos, eso ataos con una bola para que... Claro, ¿o no? Las que se ponen implantes, que luego hay que pagar esas penadas, esas fusiladas, ¿no? ¿Se comprende? Los que de media ven televisión 5 horas al día. ¡Hombre! ¡Por favor! ¡Fuego en el culo! Para que vayan corriendo y hagan ejercicio. ¿Se comprende? Todos tenemos algún defecto, podríamos decir. Aquí no hay nadie perfecto y gracias a Dios no lo somos. Y lo que hacemos es compartir el riesgo. Hombre, no fomentamos que la gente se gorda. No fomentamos, ¿de acuerdo?, que la gente beba alcohol. No fomentamos, pero bueno, toleramos que haya alguien que beba un poco más. Y toleramos que haya algún drogadicto y le seguimos atendiendo aunque sea drogadicto. Y seguimos atendiendo a los gordos. No les decimos que no, o le vamos a decir que no. Y los que van con ala delta, cuando se la da, ¡ala! Hacemos allí la fosa al lado y una patada, y allí el pobre hombre medio roto, ¡ala! Como en Muerte entre las flores, ¿no? Intente salir. No. La especie humana tiene una solidaridad que es la que nos ha hecho supervivir, que es tolerante. Y eso es muy importante. Entonces, frente a... Libertad también, porque no puedes decir a alguien que haga eso o no lo haga. Eso depende de... Tiene libertad para poder hacerlo, o no. Eso ya... El principio ético se llama autonomía. Y es muy importante justo en vacunas. Es muy importante. Lo que sí debe ser es una autonomía informada, bien informada, de ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, cuando yo hablo de esto, a la gente pro libertad de vacunación le molesta mucho que yo hable de lo último que voy a hablar, que es, puesto que hay una inmunidad de rebaño, yo me puedo aprovechar del rebaño y no vacunar a mi niño, porque el rebaño lo defiende. El rebaño acepta, con la vacuna del sarampión, por ejemplo, que de cada 1.000.000 de dosis, un niño tenga encefalitis. Sabemos, si ponemos 1.000.000 de dosis de sarampión, hay un niño que va a tener encefalitis. ¿Quién? No lo sabemos. Sabemos que si no lo ponemos, 1.000.000, uno de cada 1.000 tendrá encefalitis. Entonces, socialmente parece que estamos de acuerdo en que, bueno, entre 1.000.000 por 1.000 y 1.000.000 por 1.000.000, 1 por 1.000.000. Pero yo puedo ahorrarme el caso y que los demás se vacunen y tengan el riesgo de 1 por 1.000.000 y mi niño yo no lo vacuno. Eso, técnicamente hablando, en economía se llama gorrón. Gorrón, ¿se entiende bien? Free rider, lo dicen en inglés para que suene menos duro. Pues yo empleo el término español. Pues yo no digo que la gente lo haga así a propósito, pero que indudablemente lo está haciendo. Termino hablando del sarampión. Las vacunas no son perfectas. Así que hemos hablado primero de la historia de la vacuna, después de la aparición de los antibióticos, después de la mejora frente a las infecciones de las condiciones ambientales, después que algunas vacunas se han empezado a convertir en negocios, ¿se entiende el proceso que ha seguido? Que algunas vacunas defienden solo a la persona y otras defienden al grupo, que milagrosamente una vacuna ha podido erradicar una... ¿De acuerdo? Y ahora estamos en la fase final ya, que conviene dejar claro. No hay ningún medicamento perfecto. La vacuna tampoco. ¿Existe algún caso de persona correctamente vacunada contra el tétanos, con anticuerpos altísimos? Es decir, ya tenía tétanos. Insólito. Rarísimo.
Pero eso conviene decírselo a la gente cuando vacunas. Y con la gripe pasa a veces. ¡Oh! A gripe no se Con pregunta. casos también. Claro, la gripe es que no sirve para nada. Te puedo decir que yo no me he vacunado, creo que ningún año, para la gripe y no he tenido gripe. Claro. También he tenido mis precauciones. Sí. Básicamente lavarse las manos. Es que- No, pero la vacuna de la gripe es que no sirve. Yo estoy suponiendo que sirve. Por ejemplo, la del sarampión me interesa. Ninguna vacuna es perfecta. Y todas las vacunas tienen inconvenientes. Y eso debería decirse para que hubiese una autonomía. Tenía que haber una tercera cosa. O sea, primero saber que todas las vacunas tienen fallos, que no... Segundo, que todas las vacunas tienen inconvenientes. Y los inconvenientes no son eso de le dará un poquito de fiebre al niño. No, perdón, eso no tiene ninguna importancia. Además de fiebre, ¿qué cosas le puede dar? Graves, aunque sean raras. Porque a ti te advierte que te da una encefalitis 1 por millón. Dices tú, 1 por millón. O sea que me podría tocar como 20 veces el gordo antes que tocarme la encefalitis. Pues la verdad es que es muy poco probable, ¿vale? Vacuna al niño. ¿Se entiende? Pero claro, me lo tienen que decir. Una tercera cosa se necesitaría, ¿eh? Advertir, lo primero es eso de que ninguna vacuna es perfecta, la segunda que todos tienen efectos adversos, y lo tercero es que tenía que haber un sistema de compensación que no discutiera. Sí, en Alemania, hace ya muchos años, se inició un proceso de compensación del daño de las vacunas, por el cual la sociedad es solidaria e inteligente. Oye, vamos a correr un riesgo entre todos vacunando a los niños, ¿vale? Ya sabemos que a 1 por millón le va a tocar la lotería. Bueno, pues no se discute y al día siguiente se le da 1 millón de euros, se le pone un cuidado especial. ¿Se comprende lo que es un sistema de garantías? Porque aquí el último caso que hemos tenido de encefalitis por sarampión ha tardado 20 años en conseguir una compensación de los tribunales. Eso no puede ser. Porque si nosotros estamos diciéndole a las madres y a los padres y a la familia que pongan a sus niños para un beneficio de todos, lo que no puede ser que a él que le toque la China y además 20 años de juicio. Eso no existe en Alemania, en Nueva Zelanda, en un montón de países, bueno, en un montón de 18 países del mundo que tienen sistemas de compensación en los que no se discute. Lo de las niñas de Valencia y de Sevilla y de Murcia con la vacuna del virus del papiloma humano, que si existe ya, un respeto, por Dios, eso está descrito. Al que le toque la China, mal que ponga usted esa vacuna, yo no la pondría, pero al que le toque la China hay un sistema de compensación que vamos al día siguiente. Se convierte en sagrado, en fin, o sea, ¿se comprende? Sí. Esas tres cosas serían importantes en el debate. Porque el virus del papiloma humano es contagioso. Sí. Ah. El virus del papiloma humano es el más contagioso de la humanidad, más que la gripe. Lo que pasa es que necesita el contacto sexual. Eso es. Si no hay contacto sexual íntimo, no hay infección. Yo dándole la mano a alguien, yo abrazándolo, yo... No. ¿De acuerdo? Ahora entramos en preguntas, si quieres. Queda tiempo. Termino con el sarampión porque tengo interés. La vacuna del sarampión no es perfecta. He dicho que ninguna lo es. De hecho, cuando empezó a ponerse la vacuna del sarampión, hubo un artículo muy bueno que le llamó bomba del tiempo. Porque decía, yo pongo la vacuna del sarampión a este niñito de 3 meses, pero sus anticuerpos no van a durar hasta que tenga 18 años. Luego no va a tener infección a los 3 meses, va a tener a los 18 años. ¿Se entiende por qué bomba del tiempo? Como eso se previó, lo que se hizo fue revacunar cuando tenía 11 años. Pero ¿qué pasa cuando llega a los 22? A los 24. Los niveles son muy altos de defensa, pero no del 100%. De hecho, se está mintiendo la información que se está dando. Los casos que estamos teniendo en España de sarampión son una mezcla de gente que no se ha vacunado realmente, porque no quería, de gente que no se ha vacunado porque es pobre, como gitanos, y de fallos del sarampión, de fallos de gente vacunada. En el caso de mi hijo no está vacunado porque es alérgico al huevo. Vamos, era alérgico cuando tenía que vacunarse y no le vacunaba. No parece que eso tenga demasiada importancia, se le ha dado excesiva importancia. En aquel momento me lo dijeron Sí, y yo no le han dado mucha importancia, no la tiene. Pero quiero decir que las cosas son más complejas de lo que nos lo plantean. Estamos teniendo 2.000 o 3.000 casos de sarampión porque la gente no se vacuna, esto es una inconsciencia, ha habido un muerto. Vamos a estudiar quién está teniendo el sarampión, por qué, cuántos estaban vacunados, cuál es la eficacia de la vacuna. Y vamos a explicarle, mire, yo vacuno de sarampión a su niño, encefalitis 1 por millón, no sé cuánto, hay un sistema de compensación, y además al final a lo mejor... Y además ha habido abusos claros de las vacunas.
Abuso claro de vacuna antes de la gripe, la del tétanos. La vacuna del tétanos, que le pone a todo el mundo cuando se hace una herida, y luego cada 10 años, es absurda. Hace muchos años, 25 o 30 años, sabemos que te ponen la vacuna el niño y el adolescente, 5 o 6 dosis, y la siguiente dosis a los 65 años. Claro. Excepto que tengas una gran quemadura. Tiene una gran quemadura, ya los médicos sabemos que puedes tener tétano y entonces se te revacuna. Pero en condiciones normales, te pinchaste, cortaste, no pasa nada, estás vacunado. Tienes embarazo, a las embarazadas la vacuna contra el... ¿Pero por qué tienes que vacunarla si ya está vacunada? No, es que no se acuerda bien, vale, que está demostrado que con que diga que está vacunada, está vacunada. Entonces, ha habido abusos con las vacunas. ¿Con que Claro. te vacunes una vez vale? Claro, está los Tú te vacunas hasta los 14 años, que son 6 dosis, o 5, depende de la autonomía. Y ya la siguiente dosis a los 65. Pues es que hoy, este año, bueno, en el 2011 se me acababa una que me pusieron que tuve que ir 3 veces, con lo cual ya no hace falta que vuelva, ¿no? Háblalo con tu médico, pero no. Ha habido abusos con las vacunas y el abuso último, y es con lo que acabo, es la vacuna de la gripe. La vacuna de la gripe no tiene efectividad ninguna en los ancianos. Entonces, que se vacunen da pena, porque no tiene nada que ver la vacuna con que luego tengan gripe. O sea, es que tú te puedes vacunar o no vacunar de la gripe, que da exactamente igual. Lo que hay que hacer es lavarse las manos, tener precauciones, y bueno, lo que es normal. Eso desacredita mucho las vacunas. Hay un ambiente que se ha creado contra las vacunas porque, claro, la gente siente que le están tomando el pelo con la del virus del papiloma humano, con la del rotavirus, con la de la gripe, con alguna del neumococo. Con la de la hepatitis. La hepatitis B quizá en España, sobre todo si vas a viajar, y sí sea necesaria. Pero a bebés Se podría retrasar. que están sanos, claro. Sí, se Pero es que podría. parece Ya ser, de 10 años. parece ser que Turno de me preguntas. contaron, ¿Ya? a mí me contaron que antes se ponía la hepatitis a los 12 o por ahí, ¿no? Pero como a partir de una cierta edad, pues la familia se nos pasaba, o sea, es distinto que lo de los 3 años, los 4, pero después ya los controles, las revisiones de los niños empiezan a espaciarse, Ajá. pues igual ya se te iba. Entonces decidieron, Nada más recién nacer, nacido, recién ya la nacido. lleva puesta. Y entonces, pues yo conozco mucha gente que dice, pero la hepatitis, que sabemos cómo es el contagio y tal, un niño recién nacido, o sea, que no va a pillar hepatitis, Claro. no, pues un poco, pero ya para curarse en salud. En términos Pero esas cosas vuelven a desacreditar. Hay una cosa que desacredita también mucho y es que cada comunidad autónoma tiene un calendario distinto. Claro, Y claro, el paciente más o menos inteligente dice, pero oiga, claro. si esto estuviera bien y claro, pues todo el mundo tendría la misma calendario. Alguna vacuna, por ejemplo la BCG, la vacuna de la tuberculosis, sí claramente solo se justifica en sitios donde haya mucha tuberculosis. Bueno, pues yo qué sé, si el País Vasco tiene menos tuberculosis que Extremadura, quizá uno pueda comprender, pero el resto no tiene mucho sentido. El origen de las vacunas, es decir, cómo está hecha una vacuna, eso... ¿Qué componentes lleva? ¿Qué componentes? Porque yo tengo entendido que es la propia enfermedad la que te inyectan, vamos, la que te meten en el cuerpo, pues para que tengas una defensa ante esa... De la vaca. Eso a todo el mundo le puede... caer. Las vacunas en general tienen lo que llamamos un antígeno. Pues yo cuando tengo una gripe produzco anticuerpos, produzco defensas contra esa gripe. Por ejemplo, yo tenía anticuerpos contra la gripe A, porque había nacido antes del 57. Como había habido gripe A de esta que hubo, todos teníamos. ¿De acuerdo? O sea que los virus o las bacterias tienen unos componentes que producen defensas, hacen que el cuerpo produzca defensas. Lo que hacemos es coger trozos de eso, o el virus entero debilitado, depende, inyectarlo para que produzca las defensas que produciría el virus o la bacteria entera. Pero eso, Así que es una manera artificial de producir los anticuerpos, las defensas. Además, las vacunas de esos componentes, que son los que provocan la defensa, suelen llevar unos conservantes. Y además suelen llevar unos adyuvantes, que son distintos. Sí, como por ejemplo el huevo. La vacuna lleva, por un lado, lo que es el antígeno, que es lo que produce la reacción de defensa. Luego, conservantes,
que no se estropee. Por ejemplo, el timerosal. Eso fue también otra barbaridad, que es, claro, es muy barato, pero lleva mercurio. Claro, con lo cual tú dices, hombre, o sea, hemos cerrado las minas de Almadén. Las minas de Almadén son las minas más ricas del mundo de mercurio, porque se intenta no utilizar mercurio. Por ejemplo, en la Unión Europea se ha prohibido utilizar los termómetros antiguos de mercurio porque terminaban rompiéndose y contaminando. Y lo vamos a poner en vena a los niños. Aunque no produzca nada, es que repugna. O sea, es que dices, por Dios, casi todas ya lo han dejado. Pero claro, eso dio argumentos lógicos de, oiga, ¿por qué le voy a poner ya a mi niño? Esos son conservantes. Y luego muchas veces se llaman adyuvantes. O sea, tenemos por un lado el antígeno que produce la reacción, por otro tenemos conservante y por otro tenemos adyuvante, con Y, adyuvante, que es que potencia la reacción. ¿Sí? Con lo cual yo puedo emplear una pequeña cantidad de antígeno para producir las defensas mucho menor, con lo cual me ahorro dinero en su producción, con el adyuvante que es muy barato. Eso es un fraude también. Bueno, si se estudiaran bien, que es una pregunta que hace la gente, pero usted sigue los efectos adversos de los adyuvantes a largo plazo. No. Entonces, ¿qué seguridad tenemos? Hombre, a corto plazo no producen nada. Claro sí, ¿no? Claro sí, que la pusiese y me muriese, pues desde luego al día siguiente se dejaba de poner. Y luego, por último, tienen contaminantes. O sea, que tú una vacuna tienes inevitablemente el antígeno, que es el que produce el efecto, tienes un conservante o conservantes, tienes adyuvantes y tienes contaminantes. ¿Por qué? Pues porque cuando se está produciendo el caldo de cultivo con un derivado de un huevo, le echas neomicina, que es un antibiótico para que no crezcan. Y trazas de neomicina, trazas de clara de huevo, van como contaminante en la vacuna. ¿Todo eso vale la pena? Claro. Con la polio sí. Con el virus del papiloma humano no. Con el de la gripe de ninguna manera. Porque es un balance. Todas las intervenciones médicas, incluso que yo esté ahora aquí, tiene ventajas y tiene inconvenientes. Sí. Es lo de los límites a la medicina. La medicina tiene límites. Siguiente pregunta, pero voy a contestar la del virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es el virus de las verrugas. ¿Hay alguien que tenga verruga aquí o aquí? Yo Todos. Es el virus del papiloma humano es un virus ubicuo que vive con nosotros. Nosotros tenemos millones, bueno, de hecho billones de bacterias que viven, que son parte de nosotros. O sea, de nuestras células, de nuestros seres individuales, la menor tiene genética humana. La mayor son bacterias, virus, levaduras, hongos, que viven con nosotros. Nosotros somos una especie de, sí, simbionte, se dice simbionte la palabra, así una especie de cosa mezclada, de cosas rarísimas, aunque parezcamos humanos, pero en realidad, ¿de acuerdo? Entonces, es que claro, a la gente la atemorizan. No, el virus del papiloma humano es frecuentísimo y se contagia, y de hecho las parejas que tienen relación sexual, en el 90-95% se contagian del virus del papiloma humano. Que no pasa nada, ¿no? Pues sí, claro, tengo el virus del papiloma humano y las cosas que tendré, me prefiero no estudiarlo. O sea, pero son esenciales para la vida. Pero son esenciales para la vida, ¿eh? O sea, cuando una mujer toma antibióticos, y le matan la flora habitual en la vagina, tiene una vaginitis que muchas veces es peor que la infección. Porque esa flora es necesaria, no es contaminante, es parte de la vida. La mayor parte de las mujeres se limpian de la infección por medios naturales, producen anticuerpos, defensas, pero en el cuello de la vagina, no en sangre. ¿De acuerdo? De tal manera que cuando se contagia, por eso, si una mujer tiene 2 o 3 citologías normales, ya no hay que hacerle ninguna, porque es demostración de que tiene defensas y nunca va a tener cáncer de cuello de útero, con que tenga 2 o 3 citologías normales. Si tú tienes 2 o 3 citologías normales, la probabilidad de tener un cáncer de útero es ya de cuello. ¿En qué periodo de tiempo? Porque todos los años te haces una... No, hay que hacerla cada 2 años. Y si tienes una normal, has tenido ya relaciones sexuales a los 18 años, tienes una normal a los 20, la siguiente a los 22, 23, la siguiente a los 24, la siguiente a los 26,
te olvidas. La probabilidad, ahí vuelve de nuevo a ser más probable que te hagan daño, porque se vea una cosa que parece normal y te hagan una codificación, y la codificación se complique y al final te quitan el útero y te quedas estéril por nada, que el beneficio. En algunos casos raros, pero muy raros, en España es rarísimo. O sea, en España pueden morir al año, en España, claro que la gente, o sea, al día muere en el mundo 1 millón de personas. No pasa nada, somos 7.000 millones de personas, porque mueran 1 millón de personas al día no pasa nada. La tristeza que es de ese millón, casi la mitad mueren de hambre y falta de agua. Eso claro, eso ya sí, eso ya... Entonces en España, si al año mueren, pongamos unas 200.000 mujeres, 200.000, 150.000, 170.000, 200.000, mueren de cáncer de cuello de útero 600, 700. Es que es una cifra ridícula. Y además las que mueren de cáncer de cuello de útero suelen ser las que no se hacen nunca una citología. Las putas, las pobres, las presas, las drogadictas. Con lo cual es absurdo lo que se está haciendo. Hombre, intenta no ser muy promiscua, intenta lavarte las manos y tener una higiene normal, pero no hay más que hacer. Y convive con el virus del papiloma humano porque es un virus que... En fin. Y no sabemos lo que pasa cuando se cambia. ¿Se oye bien cuando os hace la pregunta? No sabes. No lo sé. Intenta hablar un poco en el micrófono. Sí.